Francisco, gracias a todas y todos por la posibilidad de estar con ustedes. A Leticia Vicente también por la enorme paciencia que me tiene. Ustedes no saben todo el trabajo que se hace previo a estas clases, así que le agradezco muchísimo toda la disposición y a las sociedades bíblicas, a diversas sociedades bíblicas que, perdón, que han hecho que me han dado esta invitación. Bueno, el profesor Abiud no podía estar hoy, así que yo iba a dar la segunda parte del curso, pero bueno, hicimos juntos el programa, así que nos organizamos de manera tal que ante la imposibilidad de estar él, yo iba a suplantarlo hoy, continuando la clase anterior, y luego él seguirá con las otras dos restantes, empezaré yo y él me suplantará en una de las clases que tiene como contenido la temática puntual que iba a darles, y así estaremos ambos compartiendo las 8 semanas. Les agradezco a los que están con las cámaras encendidas. Es muy importante para el docente interactuar. Y no saben lo valioso que es poder ver los rostros y saber ver el timing, ver a las personas con las que estamos estudiando. Uno se queda a veces con la sensación de que quienes están con la cámara apagada es porque se fueron a otro lado y bueno, dejaron la cámara prendida ahí para que digan que uno estuvo, poner el presente. Y se pierde la comunión que es tan linda y que nos posibilita ser personas de tantas procedencias y sin embargo estar unidas y unidos por este medio. Gracias a los que están encendiendo sus cámaras, les anima a que permanezcan así. Y después hay otro detalle, dentro de un rato nos vamos a dividir en grupos para poder leer un texto y poder conversar entre nosotros. Entonces va a ser muy importante que lo hagamos con cámara encendida. ¿Vieron cómo se ve en la actualidad? Y por ahí, no, antes uno decía, las nuevas generaciones, no, pero lo hacemos todos, en realidad. Y cuando uno ve a una persona con la que uno está conversando y de repente la persona está, vieron, con el celular y te está escuchando, y dice, sí, claro, claro, y te está escuchando y sigue contestando cosas. Bueno, más o menos en el lenguaje online, el hermano Francisco por ahí erró una palabrita. La segunda licenciatura que tengo es en tecnologías educativas, no en teologías educativas. Es en tecnologías educativas y mi especialidad justamente es la organización de programas de estudio online. Lo vengo haciendo desde hace unos 11, 12 años. Y una de las cosas que se leen una de las lecturas que se hacen a las cámaras apagadas es justamente es como una persona que está por ahí, que no ha podido concentrarse, es dedicarse a la clase hoy, o bien que está en otra cosa. Entonces es difícil manejar esas situaciones en algunos casos y lo entendemos perfectamente, sobre todo cuando tenemos familia, estamos en un lugar, espacio pequeño, que no podemos hacerlo privado, o trabajando, pero hemos separado un tiempo para poder escucharlo, con audífonos ahí, o haciendo otra actividad, eso se entiende perfectamente, pero a los que sí les animamos a que lo hagan a fin de incentivar esto. Y ahora con los grupos conmigo, las clases conmigo va a ser van a tener varios momentos de conversación entre ustedes para compartir luego algunas perspectivas juntos y trabajar. Son 2 horas, que es bastante tiempo para poder compartir varias cosas. Bueno, yo les voy a mencionar, les voy a compartir algunas cositas que tenemos acá, que tengo yo preparadas, y luego nos vamos a dividir. Vamos a leer un texto después, basada en la historia de David, una de las historias más conocidas, pero me animaría a que lo hagamos viendo algunos detalles relacionados a la clase, a los contenidos que voy a estar compartiendo con ustedes. Así que bueno, ya avanzo con lo que hoy vamos a trabajar, que es los profetas anteriores y la historia deuteronomista. Vamos a hablar de este tema, la historia deuteronomista. Y para una clase es solamente son notas introductorias que sin embargo nos pueden servir muchísimo. Un detalle muy importante que yo al que quisiera oírles, y me gustaría que enciendan de a uno el micrófono para participar, es usualmente los libros de ¿Cómo leemos los libros del Antiguo Testamento? La clase no va a ser sobre hermenéutica, ¿eh? Eso un poquito van a tratar con eso con Abiud la próxima semana. Pero hoy me interesaría ver cómo leemos los libros del Antiguo Testamento, especialmente
la historia deuteronomista. Entiendo que la semana pasada ya hablaron de esto. Estamos hablando fundamentalmente del libro de Jueces, Josué, los libros de Samuel y los libros de Reyes, ¿no? Y podemos vincularlo con el libro de Deuteronomio y según algunas escuelas, ¿no? Veremos si Reyes también, por lo menos en alguna parte, en algún retoque, pero eso no lo vamos a tratar ahora. ¿Quién se anima? A ver, tradicionalmente, si no usted personalmente, ¿cómo ve? ¿Cómo se lee este libro? Es decir, cuando se agarra el texto sagrado, cuando se agarra la Biblia y se lee este libro, ¿cómo lo leemos? ¿Qué criterios tenemos para leerlo? ¿Cómo lo interpretamos usualmente? Me gustaría, pensamos, por ejemplo, en cómo fue compuesto este escrito. O, por ejemplo, hemos oído antes de esto, de la historia deuteronomista de esta designación a estos escritos, o a la metodología con la que se escribió, las perspectivas. A ver quiénes se animan a participar, 2 o 3 personas. Sí, 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 abrí el micrófono, hermano. Gracias, Dios los bendiga. Doctor Juan José, qué alegría saludarlo. Juan José está bien. Muy bien, pues realmente yo he abordado esos libros solamente como historia, ¿no? Como una historia que está ahí, pero la verdad no me he puesto a pensar cómo fueron compuestos, no. Hasta hace unos días empezamos la primera clase, uno empieza como a aterrizar, venga, esto no es solo historia, sino tiene otro contexto. Lo que lo he abordado es solo como historia, la verdad no hemos podido profundizar mucho, pero agradezco al Señor y esta oportunidad de poder profundizar en el conocimiento. Gracias, Javier. Sí, ¿alguien más? Las personas que participan les voy a pedir que sea siempre con cámara encendida. Gracias, Carlos, por participar. ¿Alguien más? Anímense, tienen que abrir el micrófono nomás y participar, ¿no? Buenos días, pastor. Realmente, como decía el hermano, aún dentro de la escuela dominical nos han enseñado como las historias del pueblo de Israel, ¿no? Se lee también así como una historia, pero ya desde que empezamos este curso de los profetas anteriores se puede ver también desde un punto de vista teológico y no solamente como la historia del pueblo de Israel, ¿no? Porque aun cuando nosotros, cuando hemos sido maestros de escuela dominical, nos han dado los temas, pero los temas más aplicados a la historia que vivió el pueblo, ¿no? Y con algunas enseñanzas, por cierto, pero siempre he leído y he enseñado también como la historia, como parte de la historia del pueblo de Israel, ¿no? Es así como se lee, pastor, como he leído. Gracias. Jairo, creo que estuvimos antes en otro curso, ¿no? Jairo, del año pasado, ¿puede ser? No. Sí, cómo no. Bueno, como dicen la mayoría de las personas, lo vemos como una historia, pero personalmente yo lo leo como esas promesas que Dios tiene para nosotros, para indicarnos de que Él es un Dios vivo y que lo que Él ha dicho se ha cumplido y se viene cumpliendo a través del tiempo. Entonces, lo debe leer uno como, no tanto como historia, aunque es una historia, pero más como unas promesas que se vienen cumpliendo, como algo que Dios ha hablado, ha prometido, y que lo debemos ver desde ese punto de vista que tenemos es un Dios vivo. Gracias, gracias. Nos vamos a quedar en la fila con Lorenzo, ¿está? Para que podamos seguir, digo, para que si otros quieren participar, vamos a hacerlo quizá más adelante. Sí, Claudio. Hola, profesor, ¿cómo está? ¿Qué tal, Claudio? Bienvenido, gusto encontrarnos nuevamente. Igualmente, profesor. 2 cosas, profesor. Punto 1, yo recién estoy iniciando lo que es la fe y más que esto también el leer la Biblia. Anteriormente la había leído así en forma parcelada, de acuerdo a que me interesaba, pero ahora ya lo estoy viendo desde el punto de vista integral. También lo veo desde el punto de vista histórico, como dicen los otros compañeros, pero a la vez trato de relacionarlo con esa fe que hoy en día estoy incrementando, estoy
puliendo, y también lo relaciono con los tiempos de hoy. Cómo fue escrita, qué es lo que dice, y trato de relacionarlo con los temas actuales que nos toca vivir. Bueno, y lo otro es que tengo una visión particular, profesor, en el sentido de que yo no estoy dentro del mundo evangélico, sino que yo estoy más cerca del mundo cristiano, o sea, del mundo católico, pero para mí ha sido una sorpresa trabajar con ustedes e ir compartiendo un espacio que yo no encontraba, como le dijera, no lo conocía bien. Entonces, por supuesto, lo que yo he estado leyendo, y especialmente lo que usted ha impartido en las clases anteriores, que me gustan, se repite, me gustaron mucho. Entonces, tengo estas tres visiones: desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de una fe y desde el punto de vista de una relación con el tiempo contemporáneo. Eso es, profesor. Gracias, gracias Claudio, bienvenido. Sí, Eduardo. Buenos días, hermanos. Bueno, específicamente con respecto a lo que el hermano Juan José nos preguntaba, personalmente hemos siempre considerado que Deuteronomio como la famosa segunda ley, ¿no? Refiriéndonos al significado etimológico de la palabra. Un momentico aquí que tengo unos nietecitos aquí dando la pica. Sí. te están boicoteando, Eduardo. Niño. Bueno, entonces lo que quería compartir era que realmente, visto como historia deuteronomista como tal, no, porque siempre piensan que el Deuteronomio era como una compilación de la ley finalmente antes de empezar ese proceso de conquista de la tierra, ¿no? Entonces, era como esa actualización, ¿verdad?, de todo el compendio divino acerca de cómo iba a ser ese proceso de la relación con Dios que se marcaría durante todo ese proceso. Pero así lo lees, así lee la Biblia con todo ese marco teórico, así lo leen usualmente, piensan todo eso cuando lo leen ustedes o la iglesia. Sí, claro. Porque mi pregunta era ¿cómo se lee usualmente en las iglesias, ¿no? Anita, los más complicados. Pero bueno, gracias Eduardo, gracias por la participación. Es una introducción más o menos a lo que estábamos participando. Sí, Lorenzo, y nos quedamos con Lorenzo. Gracias a los que alzaron después la mano, pero es que eran par y nos fuimos a 5, pero está bien oír a varios. Lorenzo, estás muteado, no sé. Tenés que prender el micrófono. ¿Querés que te ayude o vos lo podés hacer? Ahí está, ahora sí, te escuchamos. Ya. Gracias, profesor, que la primera vez que estudio la Biblia y a mí me asombra bastante que llama la enseñanza. Para mí es un nuevo aprendiz, porque ya tengo los 74 años y aquí estoy contento recibiendo clase. Según el tema que jovencito. Según el tema que está tratando usted, la tradición deuteronómico es de acuerdo a la hipótesis documentaria, una de las cuantas fuentes a partir de las cuales se escribieron los libros de Tanaj o Antiguo Testamento. Data en torno al siglo VI a.C. Surge en un momento de crisis de unidad de Israel. Yo creo que así he entendido, doctor Pastor. Bueno, gracias. Bueno, Normal, gracias por sus participaciones. Cuando leemos, entonces, usualmente en la iglesia lo leemos, decimos como un libro, como una historia, ¿no? Pero claro, la historia tiene varias concepciones. ¿Qué concepción de historia tenemos? Es como cuando a veces nos sentamos y decimos, bueno, yo te voy a contar, le decimos a alguien, te voy a contar una historia. Había una vez una persona, ¿no?, que trabajaba mucho, pasaba mucho tiempo fuera de casa buscando, qué sé yo, y comenzamos a contar una historia. Otra historia que podemos contar es, bueno, la historia, no sé, de los héroes de nuestra patria, ¿no? En Latinoamérica tenemos una serie de líneas historiográficas diferentes. Hoy, por ejemplo, en muchos países, en este caso, bueno, ya de hace unas décadas en Argentina, hay una serie de revisionismo histórico que le llaman, que es la de contar la historia, a ver, con un poco más de realismo y tratando de desempolvar y también de sacarle el maquillaje a la historia de los héroes de la patria, en donde parecía que no se enfermaban, no cometían errores, ¿no? Hacían todo bien,
Y entonces, por ejemplo, cuando se piensa el paso de los Andes, de San Martín hacia Chile, se lo dibuja con un caballo blanco, montado, ¿vieron? Como quien está andando, pero como si estuviera andando en la pradera, de lo más cómodo, ¿no? Cuando luego, en una revisión histórica, y es la que actualmente se enseña en las escuelas a los niños, buscando quizás también darle un toque de realismo y las verdaderas implicancias que trajo consigo la lucha por la independencia de diferentes actores y actrices de la historia. Se sabe que San Martín, la mayor parte en el cruce de los Andes, la pasó enfermo, porque le asentó muy mal la altura, se enfermó estomacalmente, y así fue como pasó, lo pasó en una camilla. En una camilla, ¿se entiende? ¿No? La expresión, una camilla, una cama, digamos así como si estuviera internado en un hospital, la pasó así. No lo pasó en el caballo blanco, el jovencito, vencedor y qué sé yo, con el uniforme intacto, limpiecito y el sombrero allí, como muchas veces se cuenta y se representa en las historias. ¿Por qué en las historias representamos, por ejemplo, una imagen de San Martín así, o una imagen de Bolívar o de Sucre, o de otros representantes de la historia, de esa manera, y no lo representamos en otras facetas que también son valiosas? Esa es toda una perspectiva historiográfica, es decir, toda una mirada que tenemos sobre cómo leer la historia y cómo leer a cómo interpretamos los hechos de las personas, las condiciones en las que se dan los hechos que van a ser significativos para nuestras vidas. Algo semejante se da en las escrituras. Es decir, que muchas veces cuando leemos la Biblia, al leer un texto, al leer un pasaje bíblico, seleccionamos la forma como nos comunicamos, cómo leemos, cómo interpretamos las historias y luego cómo las recreamos, las volvemos a crear a través de la narración. Por ejemplo, Anita nos decía que era maestra de la escuela dominical, yo también, y seguramente muchos de ustedes lo han sido, lo son, o han participado en estudios bíblicos en los que han compartido. Y muchas veces lo que hacemos es, decimos, bueno, vamos a empezar por leer la palabra de Dios. Y está bueno que sea así. Se lee el texto, pero luego lo que se explica de lo que dice el texto puede parecer, no digo diferente o contradictorio, nada por el estilo, pero ya de por sí resalta algunos elementos y algunos puntos que posiblemente ni estaban explícitamente en el texto, pero son producto de la vinculación con otros datos. Es decir, no sabemos, por ejemplo, cómo Josué se vestía, pero en la descripción de la vestimenta de otros contemporáneos podemos imaginar cómo se viste Josué, perdón. Y si hemos visto alguna novela que anduvo dando vueltas por ahí, no sé si la vieron, de edición brasilera, de la Iglesia de Dios y qué sé yo, la vio medio mundo. Antes fue Moisés, después Josué. Bueno, quizás algunas películas que hemos visto en la televisión, consciente o inconscientemente, recreamos vestimentas, lenguajes, espacios geográficos, lugares, condiciones económicas en las que se desarrolló la vida del pueblo de Israel y en particular las historias que vamos a leer. Bueno, entonces voy a pasar por aquí y después vamos a tener un momento para conversar, para preguntas que esperamos que pueda contestar, y si no, volver a plantear y las dejo para otra ocasión, si en caso no sé la respuesta. Un investigador, del cual tomé bastante sus datas, que es José Luis Sicre, español, él, muy conocido actualmente, del cual pueden buscar muchas fuentes, porque realmente tiene mucha data bibliográfica en libros, pero también hay muchos videos acerca de él que enseñan mucho del Antiguo Testamento, muy buena. Dice, hay que evitar un concepto trasnochado, así lo llama él, así lo califica él, trasnochado de historiografía científica. Mucha gente sigue pensando con los criterios de la historiografía positivista. Voy a explicar un poquito esto. ¿Cómo era la historiografía positivista? Es la que presuponía que era posible reconstruir los hechos
históricos tal cual sucedieron. O sea, esto que estoy contando es así, fue así, exactamente así, y no hay otra forma. Esto es objetivo. ¿Vieron? Dicen, no, yo te estoy contando las cosas como son. ¿Vieron? Esta ilusión no puede alimentarla hoy ninguna persona sensata. Puse sensata, me equivoqué de letra. Sensata. Escribir historia no consiste en recopilar, escúcheme, esto es importante lo que va a decir, y es reconstruir historia. No consiste en recopilar una serie de hechos, así, en puro, sino que siempre hay que seleccionarlos. Es decir, los que está, es este preciso momento que estamos viviendo acá, por ejemplo, nosotros, cuando ustedes lo narran, cuando yo lo narre, cuando yo lo cuente, lo escriba, si quiero, lo haré en base a una selección de cosas. No voy a reconstruir exactamente, absolutamente todo. No puedo hacerlo. Mi humanidad no lo permite. Valorarlos también e interpretarlos. Quizás algunos se están preguntando ya ahora, ¿hacia dónde está yendo el profesor con esta? Otros quizás se quedaron arriba con la palabra historiografía y ya no siguieron escuchando lo demás. Posiblemente otros están pensando positivista, entonces, porque esa forma que mencionó recién el profesor que dice ahí en esa línea, es como yo pienso la historia, es como yo la imagino. Y es como leo a veces, Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, y pienso que las cosas sucedieron tal cual están ahí porque al ser palabra de Dios, para mí palabra de Dios es ser positivista. Entonces Dios es positivista, eso. Y entonces acá vemos, hay que seleccionarlos, los hechos, hay que valorarlos e interpretarlos. Y todo esto supone un gran, altísimo e inevitable subjetividad. Una altísima e inevitable grado de subjetividad. Entonces, ¿qué quiere decir aquí este especialista en Antiguo Testamento y que trabaja desde el lado de la perspectiva histórica, un especialista también en literatura deuteronomista? Y es que muchas veces creemos que la historia es esto. Cuando se habla de historia, le damos una perspectiva moderna, en primer lugar, y luego de una perspectiva filosófica positivista, que afirma que es posible, y es más, es necesario el análisis totalmente subjetivo en el que las personas que interpretan el hecho, o mejor dicho, las personas que narran los hechos, no involucren sus perspectivas, sino que narren puramente, de forma pura, lo que se está contando. Eso en nuestra sociedad muchas veces es elogiado como verdadero, como científico, como superior a otro tipo de narraciones. Entonces, por ejemplo, cuando usamos la palabra, no, pero esta es tu interpretación de los hechos, yo tengo otra interpretación, eso se ve como una ofensa. ¿Cómo vas a pensar? Yo no estoy interpretando, yo te estoy contando las cosas como son. ¿Vieron? ¿Qué estamos diciendo ahí? Que yo soy lo suficientemente, puramente objetivo como para contar y narrar las cosas tal cual sucedieron. Y con mi narración agotar todas las posibilidades, todos los hechos, todos los detalles, al punto que se diga todo, lo diga todo. Entonces otra frase que se dice es, bueno, pero yo estuve ahí, lo vi con mis propios ojos. ¿Vieron? A veces usamos esa frase. Sí, lo viste con tus propios ojos, pero eso no garantiza que la lectura, o sea, es decir, la narración que estés contando, abarque todo, sea absoluta, única. Y más aún cuando aceptamos que los hechos que vemos también son hechos interpretados, porque siempre estamos interpretando. Y gracias a Dios por eso, porque si tenemos hoy la posibilidad de entender al otro, es porque interpretamos. Si no interpretáramos, los acontecimientos sucederían y nosotros estaríamos en un vacío dentro de nuestra relación con el mundo. Gracias a que interpretamos, todo el tiempo estamos interpretando, es que nosotros podemos
relacionarnos unos con otros, conocernos y aprender. Cuando leemos un texto de la Biblia, muchas veces, que dice además libros históricos, o como ahora se los está llamando en este curso, siguiendo la organización o la forma como se define en la Biblia hebraica, profetas, no sé en hebreo, castellano, los profetas anteriores, o primeros, ya estamos haciendo una interpretación. Y lo dijo bien Abiud la semana pasada, ¿no? Si uno los llama profetas anteriores, da por sentado que hay profetas posteriores. Entonces, lo mismo sucede con llamarlo deuteronomista. Si uno dice historia deuteronomista, es porque hubo una historia anterior. Deuteronomista es historia segunda, o segundo lugar, o revisión, algo así. Entonces, esto me parece muy importante tenerlo en cuenta al leer estos libros. ¿Son estos libros históricos desde el punto de vista moderno del concepto de historia y de la fantasía de algunos, de tener historias desde el punto de vista positivista, es decir, totalmente objetivas, únicas, que abarcan absolutamente todo? No, no lo son. No pretendieron serlo tampoco. Y muchas veces son los lectores y las lectoras actuales las que le damos esa consigna, esa calidad, y es más, las interpretamos de una manera que aparecen como única y la presentamos así también delante de los demás. Entonces, cuando se piensa en esto, nos encontramos con que en un mismo pueblo, por ejemplo, en la antigüedad, pueden darse diferentes maneras de narrar y comprender un hecho histórico. Es decir, a veces decimos, los peruanos piensan así, o hace un ratito hablé del cruce de San Martín a los Andes, y no sé qué pensarán nuestros hermanos chilenos cuando hablamos de la independencia. Y dicen, San Martín vino a tirar una manito, pero nosotros trabajamos solo por nuestra independencia, nos ayudó. Son diferentes puntos de vista y son todos respetables, en tanto que se apele, ¿no?, a los datos, a la conversación y también a la posibilidad de que hayan algunas cosas que no conocemos del todo porque son datos de los cuales carecemos. Entonces, en un mismo pueblo, incluso en una misma ciudad, pueden haber narraciones, pueden coexistir narraciones y comprensiones de un hecho de forma diferente. El deuteronomista, ¿qué punto de vista refleja? ¿Era el único en Israel? Esa es una pregunta que hay que hacerse. ¿Todos interpretaron de la misma manera lo que sucedía? Bueno, eso es algo que se va a ver más en la clase pasada, en la próxima clase, me parece, por lo que vi en el programa, por lo que también hicimos en el programa. Pero acá vale la pena mencionarlo, porque ¿por qué estamos hablando entonces de historia deuteronomista y no decimos la única historia? Y la hemos calificado de deuteronomista, porque se trata de una historia contada bajo una perspectiva que, entre otras cosas, lo que hace es una revisión de otras historias, de historias anteriores o de perspectivas anteriores. Ya han estudiado, o por ahí creería que han estudiado el Pentateuco, y si no, bueno, lo van a ver y verán que el Deuteronomio, de alguna manera, reelabora muchas leyes y enseñanzas que presentes en Éxodo y Levítico. Y las va a recontextualizar, las va a actualizar, y en algunos momentos va a mostrar opiniones que son actualizaciones y que muestran énfasis o perspectivas un tanto diferentes a lo del Éxodo. Entonces, nos encontramos acá con que la historia deuteronomista entonces puede reflejar historias diversas de diferentes pueblos. La comprensión de la cultura y de los diversos factores que influyen en la composición de una historia contribuyen a comprenderla mejor, debí decir ahí, y puse mayor. Perdóneme, tiene muchos errores acá, con algunas letritas, pero yo lo estoy leyendo, después lo voy a corregir y lo subimos a la página, al aula, con todas las correcciones, ¿está? Entonces, esto es otro hecho que también es importante. Leer el texto sin comprender la cultura no nos va a facilitar la lectura, es más, va a potenciar las posibilidades que distorsionemos las enseñanzas que están en el texto. Y en ese sentido,
conocer la historia de deuteronomista nos faculta, nos va a dar muchas herramientas para la interpretación de estos libros. Pero por otro lado debemos de entender esto, que ellos, cuando fueron escritos bajo la guía del Espíritu Santo, para los que confiamos en que la Biblia fue inspirada por Dios, nos encontramos entonces con que Dios no eximió a las personas de su carga cultural, de su ser en el mundo. Y en este sentido, la inspiración la podemos ver por el análisis de los textos, podemos comprenderla también entonces como un acto en el cual, no me voy a meter en este tema, pero solamente lo menciona, en la que las culturas y diversos factores van a influir en la narrativa, en cómo se cuenta la historia. ¿Y por qué se cuenta desde un ángulo y no desde otros? Entonces, cuando nos damos cuenta de que la historia, no hago una historia, es un punto de vista, es un ángulo, es una opinión, cuando se habla de interpretaciones, es necesario que cuando nos acercamos al deuteronomista, entendamos de que ellos están contando su óptica, la interpretación que hacen de lo que está sucediendo, en base también a lo que están viviendo. Y cuando se vaya, y esos textos que fueron compuestos a lo largo de diferentes periodos de la historia, van a ir siendo revisados por personas con otras vivencias, y que los mismos hechos los van a interpretar desde otros ángulos, mirando otras cosas, resaltando otros detalles. En algunos casos incluso con tensiones internas. El David aunque Crónicas se discute si es o no deuteronomista, el David del libro de Reyes, o de Samuel, perdón, no es el David de Crónicas. A veces nosotros leemos de corrido, mezclamos, sí, porque como dice Primera Reyes tal, y empieza la siguiente predicación, pero Crónicas nos confirma, qué sé yo, y bueno, pero no siempre dicen lo mismo. Y entonces, esto no es para asustar a nadie, más bien es para incentivar a leer un poquito más las Escrituras y a seguir haciendo estos cursos que nos van a ayudar tanto a comprender la Biblia. Un punto importante es notar que los métodos históricos de la antigüedad, y esto es algo que es sumamente vital, ahora empecé hablando de alguna escuela, que es la positivista, y que está muy fuerte en el mundo evangélico. Un punto de vista importante es notar que los métodos históricos de la antigüedad, de cómo se escribían las historias en la antigüedad, difieren mucho de los actuales. Y esto es un dato que es sumamente importante tener en cuenta. Entonces, los anteojos que tenemos de los contemporáneos para leer historia, para analizar la historia, necesitamos tener conciencia de que los tenemos al momento de leer un libro como Jueces, Josué, Primera, Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, porque la forma como ellos escribían y ellos entendían la historia es diferente a como nosotros la entendemos. Es que nosotros pensamos que la forma como se cuenta la historia hoy fue siempre igual y es única, por eso del positivismo, ¿no? Y queremos, no, esta es la verdadera forma, no hay otra forma de relatar, no hay otra forma de contar, de investigar, de recopilar la información y así una serie de cosas. Pero en la antigüedad se escribía de otra manera, en base a sus datos, a las herramientas, a las creencias que tenía. Y entonces necesitamos tener por ello, cuando miramos, una mirada crítica. ¿Y qué quiero decir con mirada crítica de la historia deuteronomista? No digo criticona. En los autoritarismos, escúcheme, y aquellos que somos de la década que estamos por los 50 y 60 y que sufrimos las dictaduras militares en nuestros países, sabemos bien lo que es ciertas dictaduras y ciertos verticalismos en las que se prohibía, por ejemplo, diferir o hacer preguntas analíticas, en la que, por ejemplo, si ya cuestionábamos cierto punto de vista, era visto como una falta de respeto. Y fíjense cómo somos herederos de esa cultura, que esto viene ya desde la colonia, que para preguntar muchas veces decimos, perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Está bien, por ahí, para no interrumpir la dinámica y todo, preguntar si se puede hacer ahora una pregunta, pero pedir perdón, muchas veces es porque todavía venimos en el estrato familiar, en el espacio educativo, en el espacio político,
con esa cultura tan fuerte en la que diferir, discrepar, o sencillamente esperar argumentaciones para que me convenzan de la posición que me están dando, es visto como una falta de respeto a la autoridad, una duda hacia la credibilidad de quien está enseñando o quien está diciendo algo. Y esto en las iglesias lamentablemente todavía existe. Entonces, se hace de la historia deuteronomista una historia positivista y se baja línea, como decimos en Argentina, se usa para decir cómo se debe de pensar, cómo se debe de creer. Y en este sentido, cuando se usan las historiografías antiguas y se ven algunos relatos que necesitan ser vistos desde el punto de vista de la creatividad, desde el punto de vista de la narración, de la historia, del cuento, que no son mentiras, sino que son formas diferentes de narrar una historia, no lo podemos hacer, sino que necesitamos todos pasarlos por el filtro de la historiografía positivista, que nos ayuda, de alguna manera, a ordenar las cosas y a bajar línea. Esto es así, quien la cuestione, está cuestionando la historia y también la autoridad de la persona que lo cuenta. La palabra de Dios dice esto, dicen, ¿no? Como dice la Biblia. Y esa frase además es comiquísima porque estamos citando Deuteronomio y dice la Biblia, como si toda la Biblia estuviera diciendo, está diciéndolo Deuteronomio capítulo 4, versículo 25. Pero bueno, ese es otro tema. Sin embargo, acá con la historia deuteronomista es importante encontrarnos con este hecho que me parece que es valioso tenerlo presente. Entonces, en cuanto a la formación, dicho esto, en cuanto a lo que es historia y a la historia de la antigüedad, nos vamos a encontrar con que la preocupación que había sobre contar los relatos tal cual como sucedieron, esa preocupación contemporánea que tenemos, no existía así en la antigüedad. Perdón. Y después quizás comparta algunas razones por las cuales esto no era así, por las visiones que tenían, y algunas de ellas, la verdad, bastante buenas de tomar en cuenta todavía hoy para revisar nuestros puntos de vista. Pero en cuanto a la formación del deuteronomista, existían inicialmente dos grandes teorías. Entonces, una es la que sostenía que cada libro había sido escrito de forma independiente y que posteriormente, por la reforma de Josías, ¿no? La que conocemos por Segunda de Reyes, ¿se acuerdan la historia aquella? La historia en la que están haciendo mantenimiento del templo, limpieza, están arreglando algunas partes y encuentran en ella unos rollos. Y cuando lo leen, ¿no? se lo llevan al rey y ahí redescubren, o se dice que vuelven a leer la ley tal cual la conocían y están quienes dicen que se trata de la historia del deuteronomista o de parte del libro del Deuteronomio. Entonces, habían investigadores cuando pensaban, ¿cómo se compusieron Jueces, Josué, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Deuteronomio, partes del Deuteronomio? Eso depende de los investigadores. Bueno, piensan que fueron, que había sido escrito cada libro de forma independiente. Jueces, Josué, Primera y Segunda de Samuel, Reyes, o ciertas secciones grandes, de forma muy independiente, y que en la reforma de Josías, que va a ser una reforma muy importante del pueblo de Israel según el relato del Deuteronomio, fueron reelaborados por un círculo de personas influidas por esas perspectivas deuteronomistas, por el Deuteronomio, y se reescriben, ¿no? Con algunas pequeñas reelaboraciones posteriores en el tiempo del exilio. Otros investigadores, y menciono dos porque los menciona el investigador Sicre que estoy citando, al que estoy siguiendo, Eichfeld y Holscher, pensaban que Josué, Jueces, Samuel y Reyes son la continuación de las fuentes del Pentateuco. Y en realidad muchos de ellos pensaban, después otros investigadores también, van a decir que no hay que hablar solamente de Pentateuco, sino que hablar incluso de Hexateuco, es decir, de 6. Y otros llegan incluso a hablar de Eneateuco, de 10 libros, de 9 libros, perdón, que fueron compuestos todos en unidad. Ahora, todos los escritos fueron retocados, sin embargo, todos estos libros
sea una u otra de las teorías que hay, todos afirman de que han sido retocados por una escuela teológica inspirada en Deuteronomio. Antes de seguir, voy a darles unos minutos para comentar o hacer preguntas y les pido por favor que seamos puntuales con relación a hasta lo que he tratado hasta aquí, para que no nos adelantemos a otras cosas. Por ahí estoy, además, por ahí, o puede ser que esté hasta aburrida, o bien que haya preguntas que se quieren hacer y que yo pueda contestar. Algunas de las preguntas posiblemente estén relacionadas incluso a cómo se compusieron los escritos en general, los escritos de la Biblia. Es que yo ahí no sé si ya estuvieron tratando esos temas, pero puedo ayudar un poquito para que se entienda mejor esta parte. Con las cámaras encendidas, así que vamos con Benjamín Bravo de Perú. Bueno, Benjamín Bravo alzó la mano, no sé si... Ahí está, gracias. Estaba diciendo buenos días, buenas tardes, profesor. Quería justamente mencionar lo que usted mencionó hace un momentito. En esta interpretación o en esta definición de lo que es la Biblia como palabra de Dios en palabras y contextos humanos. Y eso muchas veces nos olvidamos, ¿no? Y hacemos una lectura literalista y una lectura anacrónica de la historia, olvidando justamente lo que usted mencionaba, de que cada tiempo ha tenido su concepto de historia y que el concepto actual de historia es totalmente diferente que el concepto de historia que tenían en aquella época que se escribieron los libros del Antiguo Testamento. Solamente ese comentario. Gracias. Anacrónico refiere a algo, a una creencia que está fuera de época, ¿no? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se hablaba de que la vida estaba en la sangre, ¿no? Y si esa frase algunos lo han tomado literalmente y hoy nosotros pensamos de forma muy diferente, ¿no? Médicamente hablando. O, por ejemplo, a cualquier enfermedad de la piel se le entendía como una enfermedad, bueno, no sé si todos los casos, pero algo semejante a lo que hoy sería la lepra, y sabemos bien, o que todas eran contagiosas, no lo eran. Y concepciones así, concepciones en relación a la pureza, por ejemplo, ¿no? Y hoy todavía, lamentablemente, ese tema influye cuando en el periodo de menstruación de las mujeres, por ejemplo, se ve todavía como un tema de vergüenza, de pudor, y por parte de los hombres como de impureza, ¿no? En vez de verlo como un acto divino, más bien de higiene y de autoconservación interna del ser humano, que Dios ha creado así de forma maravillosa, se ve de forma negativa. Entonces, y así como eso, una serie de otras cosas que todavía tenemos concepciones antiguas que todavía coexisten, pero que son pensamientos anacrónicos. ¿Qué pasa? Que a veces concepciones actuales las tiramos al Antiguo Testamento y leemos el texto como que ellos creían y pensaban lo que nosotros hoy sabemos y pensamos, ¿no? Y entonces es un error garrafal. Gracias, Benjamín, por mencionarlo. Hammer, de Colombia. Buenos días, profesor. Buen día. Usted habla de que no podemos, pude que le entendí mal. Cuando usted dice que no debemos tomar un texto y decir la Biblia dice, entonces ayúdeme con esto. ¿Cómo digo yo o cómo enseño cuando le quiero decir al otro que no se puede matar? Porque es uno de los mandamientos y aún hoy es vigente. Y sobre todo en mi región donde estoy, es bastante peligrosa. ¿Cómo tomo yo esa palabra para enseñarla? Ayúdeme con eso. Bueno, el curso no es de hermenéutica, así que voy a contestar rapidito para no irme del tema, porque la idea era preguntar sobre temas basados en Deuteronomio. Pero como el tema es importante, me parece es así. Estoy hablando como exégeta. La Biblia tiene en el grupo protestante, los evangélicos, 66 libros. Es pretencioso decir la Biblia dice. Es muy pretencioso. Yo personalmente tengo 20 y tantos años estudiando profesionalmente la Biblia, tengo un doctorado. Leo algo de hebreo, leo algo de griego, algo de arameo,
y no me animo a decir la Biblia dice porque sé que no la conozco. No puedo hablar en nombre de toda la Biblia, porque no la manejo así. Entonces, ¿qué pasa? Es una afirmación teológica que da por sentado algo que no sucede, que toda la Biblia no se contradice y que toda la Biblia dice lo mismo, pero eso está mal interpretado. El concepto que tiene Abraham sobre el matrimonio no es el que tiene Jesús. Gracias a Dios. ¿O no? Entonces, cuando vos citas y dice, la Biblia dice que yo puedo agarrar a mi empleada doméstica, que me la ofrece mi esposa, tener relaciones sexuales con ella, embarazarla, sacarle el hijo y decirle que es mío el hijo, estás haciendo una malicia. La Biblia no dice eso. La Biblia cuenta una historia, pero no dice que lo que tenés que hacer. Eso es uno. Y segundo, que el concepto de familia que tiene Abraham, que no hay ningún juicio de valor en ese texto, en la historia de Abraham, no hay ningún juicio de valor sobre lo que hicieron con Agar. Jesús definitivamente no lo aprueba. Entonces, cuando decimos la Biblia dice, nosotros estamos seleccionando un texto para hablar en nombre de todos, pero todos no dicen lo mismo. Entonces hay que hacer hermenéutica e interpretación bíblica puntual. Entonces es más respetuoso de las Escrituras, decir, en todo caso, si es que se quiere usar el término todavía, la Biblia dice en Deuteronomio capítulo 14, en la Biblia dice en Primera de Reyes capítulo 4, Primera de Reyes capítulo 4 dice esto. Y después distinguir entre lo que son historias, narraciones, y lo que son a veces, en algunos casos, explícitamente mandamientos, y ver en qué contexto está. El mismo libro que dice no matarás, luego narra escenas de guerra y la que matan. Entonces, hay que ver la diversidad, la complejidad que tiene el texto. ¿Y por qué es complejo? Porque es un libro riquísimo. Y las cosas que son importantes, que son valiosas, suelen ser complejas. No simplificarlas en manual. Algunos dicen, por ejemplo, la Biblia es el manual de Dios. Ese es un término pésimo para definir la Biblia. Es malísimo. No es un manual. Es algo mucho más rico que un manual. Un manual es una cosita así chiquititita que te dice, bueno, abre la botella, agarra la botella y vierte medio, 3 cucharadas. Es para actos mecánicos, pero no es para comprender el funcionamiento, el porqué de la comida, por qué comes esto, si es sano, si es saludable, si te hace bien o no, en qué contexto comerlos, en qué climas, en qué países, bajo qué condiciones. No te dice nada de eso un manual de cocina. Entonces, la Biblia es mucho más rico. Bueno, volvemos a Deuteronomista. Y nos quedamos con Rubén. Entonces sigue Ricardo, Arévalo, y después Rubén, y después continuamos, retomamos. Pregunte sobre lo que hemos hablado recién, porfa. Así volvemos al Deuteronomista. Sí, Ricardo, encendé el micrófono, porfa. Ahí está. Dios le bendiga, doctor. Antes de todo, muchas gracias por su clase, la forma en la que uno le incentiva a poner más atención a esto. Mi pregunta, doctor, es la diferencia entre lo que es la historiografía científica y la historiografía positivista. La historiografía positivista es científica también, sino que responde a una escuela filosófica que ya buscaba justamente, es una escuela cientificista hasta cierto punto, o que tiene una mirada de la ciencia exacerbada, al punto, ¿no? Exagerada, que piensa, ¿no? Que se puede llegar a tener los datos y la elaboración de la información de tal forma cerrada y objetiva que pueda decirse esto es así independientemente a como yo lo percibo. Las ciencias hoy han cambiado mucho su mirada con relación a diferentes temas, a la historia, con relación incluso a las ciencias biológicas y todo, han abandonado esas miradas que habían antiguamente, ¿no? Sobre la pureza y sobre la pureza del conocimiento y sobre todo la exaltación a ese tipo de conocimiento con relación a otras formas de conocer o a otras expresiones del conocimiento, ¿no? Por eso que se criticaba tanto, por ejemplo, la religión desde las ciencias, ¿no? Se cuestionaba cómo esas son subjetividades, son inconstatables, son improbables,
¿no? Y así se descalificaba a las personas que tenían creencias religiosas, ¿no? En este caso lo que teníamos, por ejemplo, a los cristianos. Y hoy se ha entrado desde una perspectiva diferente, se toma más conciencia de la subjetividad, aún en una investigación. Por ejemplo, bueno, preguntémonos, ¿por qué todavía no hay cura al COVID? ¿No? O preguntémonos desde el punto de vista científico, si la economía, si la política no está influyendo en ciertos descubrimientos científicos, en ciertos avances, o en la difusión de ciertos avances. En América Latina lo hemos sufrido. Cuando veíamos que en Estados Unidos y en Europa se estaba vacunando la gente, nosotros seguíamos muriendo. Porque pasaron meses y casi un año hasta que nosotros pudimos contar con las dosis suficientes para estar inmunes, o hasta por lo menos por ciertos periodos. ¿A qué se debió ese factor? ¿La ciencia tiene que ver con algo con eso también? Claro, porque en los descubrimientos científicos también hay intereses subjetivos. El científico, cuando investiga, está subvencionado por alguien, y lo mismo tiene que ver con la historiografía. El que cuenta la historia no va puro hacia los datos de la historia y los cuenta en puro. Su subjetividad, sus intereses, y acá no lo digo que sea interesado en el mal sentido de la palabra, porque ese es otro término que se usaba antes, ¿no? No, esta persona lo hace por interés. Y si no, vale, yo todo lo hago por interés. Hay intereses saludables, hay intereses que no son saludables. Por ejemplo, si mi interés es ayudar a los demás, es saludable. Si mi interés es ayudar a los demás, a punto que yo me abandono a mí mismo y termino yo muriendo innecesariamente, abandonando a mi familia, dejando todo a medias, entonces es un interés por los demás no saludable. Bueno, en el deuteronomista las historias se van a contar desde un punto de vista determinado. Por ejemplo, una pregunta que ya les digo para vincularlo. ¿Es la única forma de gobierno que había en la antigüedad y que podía ser saludable? ¿Era la monarquía? ¿Alguna vez nos hemos preguntado, la monarquía, ¿está bien la monarquía? ¿Estaba buena la monarquía para ellos? ¿No había otras formas de gobierno? No, cuando leemos, vieron acríticamente, porque estamos influidos por un pensamiento que esto es así y así se dan las cosas. Ojo que el positivismo no necesariamente es autoritario, pero eso es muy usado de esa manera. Entonces, querido Ricardo, hay diferentes formas científicas o más académicas, se usa hoy, ¿no? De historiográfica, que toman en cuenta diferentes puntos de vista y que son, por ejemplo, más conscientes y un poco más humildes. Al decir que se trata de esto de una investigación, bajo cierta lupa, bajo ciertas perspectivas filosóficas, bajo ciertas posibilidades también, los investigadores suelen decir, no cuento con suficientes datos o tengo estos datos, así que lo que les estoy contando, lo que estoy reconstruyendo, tiene estas virtudes, pero tiene también estas limitaciones, hay que seguir investigando. Vieron que son escritos que reflejan una mayor conciencia de las limitaciones que tienen los métodos científicos por diferentes razones, por la participación humana, por los datos con los que se cuenta, y así por las posibilidades financieras, que influyen muchísimo en que una persona estudie con todas las fuentes o no, sobre todo en Biblia. Muchos de nosotros, cuando estudiamos teología, estudiamos un seminario que tenía una biblioteca de 400 libros. Y eso era todo lo que podíamos hacer. Mientras hay universidades que tienen 200.000 libros y tienen chicos que son becados con $30.000 para estudiar y otros están ahí viendo que sacar la fotocopia y le piden a Dios que le alcance la plata para poder fotocopiar todo. Entonces, fíjense las posibilidades que tiene uno y otro para estudiar la Biblia. Eso hace. Ahora, el deuteronomista, los narradores deuteronomistas, ¿tenían intereses cuando cuentan las historias, cuando dan su punto de vista sobre Josías? ¿Era tan buenito? O cuando cuentan la historia del rey David, ¿no? O la sabiduría de Salomón, que luego tuvo 800 mujeres. Esa es una mirada historiográfica. Salomón era tan buen tipo, o era más bien medio macán porque dividió al pueblo, ¿no? Se ponen, vos me pedís ahora rebajita de impuestos, ahora te pongo el doble, ¿no? Ahora vienen dos mujeres a tu casa
Estoy poniéndoles nada más otras miradas, ¿eh? Estoy haciendo para que... Y nos quedamos con Rubén. Neri, lo lamento, vamos a quedarnos ahí. Y Westner, discúlpeme, después podemos seguir, pero si no se nos hace muy largo. Con esto. Imagínate que vienen dos mujeres con un bebé y tú, inhumana, o tan severamente, y esto es un anacronismo, por eso, pero lo estoy haciendo intencionalmente. Venís y le decís, bueno, entonces vamos a partirlo en dos al bebé y que cada uno se lleve una parte. Decile eso hoy a una persona. Te denuncia. Va, si es que está en un país justo, te deben denunciar. ¿No? Por solamente el maltrato que hay ante dos personas que están desesperadas, viendo si entonces dice, la que dijo no, llévenselo a pesar mío, él dedujo intuitivamente que era la madre. Me parece bien, seguramente, y si eso se cataloga como la mega sabiduría, pero espero que nadie esté usando métodos semejantes en la actualidad para decidir sobre temas tan importantes, ¿no? Porque Dios me libre, que maltrato hacia la psiquis de una persona, amenazarla o poner en juego la posibilidad de que partan en dos a su hijo. Entonces, hay otras formas de saber las cosas. Entonces, culturalmente, historiográficamente, es importante tomar en cuenta eso. Rubén, gracias. Y voy a tratar de no extenderme tanto en las respuestas, así avanzamos con los contenidos. Sí, profesor, buenos días, hermanos. Puntual, ¿cuál sería la visión hebrea antigua para poder redactar estos libros que para nosotros es más histórico, pero sin embargo en la mente, en la perspectiva, en la experiencia del judío de esos tiempos sobre hebreo, tiene más un toque profético, ¿no? Y eso en comparación con los profetas posteriores. Gracias. Mirá, voy a partir de este lado. El problema lo tenemos nosotros hoy porque dividimos profetas de narradores, de sabios y todo. Los que son mayores y vienen de poblaciones pequeñas me van a ayudar en esto. Uno antes cuando iba al médico, te dolía la muela, ibas al médico. Te dolía la panza, ibas al mismo médico. Tenías problemas de vista, ibas al mismo médico. Tenías un juanete, ibas al mismo médico, porque el médico era médico, no había oftalmólogo, dentista, gastroenterólogo, cardiólogo, pelólogo para el pelo, vayas a hacer tantas especialidades. Vivimos en una sociedad de las especialidades, al punto que se han distanciado tanto que mucha gente que vas a un odontólogo y te dice no saber mucho o nada de gastroenterología. Es más, hay una facultad particular de odontología. Pero antes uno iba al mismo médico y el médico ese, no es que sabía todo de todo, pero atendía a todo. Bueno, nosotros hoy vivimos en esa sociedad, todavía somos hijos de esa cultura de las especialidades. Y entre las relaciones entre las especialidades tenemos la idea de las diferencias de los campos, ¿no? Y así es como nos acercamos hacia esa mirada, ¿no? En la antigüedad, cuando se piensa la historia y cuando se habla de la historiografía de la antigüedad, tienen una mirada muy diferente en donde el milagro, la intervención divina y los hechos históricos están tan entrelazados que no hacen una diferencia clara entre ellos porque el mundo del que ellos forman parte es un mundo holístico, es un mundo en el que todo está relacionado. Dios interviene en la historia. Ahora, esto no significa tener más fe que ahora. Significa que tienen una mirada de la fe un tanto diferente, en la que tenemos muchos puntos en común. Muchos de nosotros oramos por sanidad, esperamos milagros y esperamos acciones portentosas de Dios que superen las estadísticas, los cálculos que se dan en torno, por ejemplo, cuando se enfrentan unos con otros, o cuando uno tiene que enfrentar una situación sumamente difícil en la que se nos dice que no vamos a poder superarla por las posibilidades, por las pocas posibilidades que tenemos, y le ponemos en la mano de Dios y esperamos superarla, ¿no? Como la famosa respuesta, hermosa respuesta de Jonatán a su escudero, ¿no? Cuando le dice, ¿no? Porque para Dios es lo mismo pelear a favor de miles que pelear a favor de dos. Y van y se meten, ¿no? Y pelean contra los demás. ¿Y qué pasa? Dice que Dios hace que la gente vea y crea y sienta que venía una multitud y se espantan, No sé si estoy respondiendo a tu pregunta, Rubén, o me la querés volver a formular, pero
creo que la historiografía de la antigüedad iba un poco vinculada con una forma de concebir el mundo. Yo espero que hoy, por ejemplo, la mayoría de las personas, cuando tenemos una enfermedad, vayamos al médico, que fue formado con un pensamiento científico y que nos va a dar medicamentos, ¿no? Y cuando tengamos una enfermedad en particular, vamos a ir a un médico en particular con una especialidad, confiando en que esa especialidad le da más conocimiento para poder tratar mejor esa parte. Sí, Rubén. Sí, en el sentido de que cómo pensaba el relator o el escritor de estos libros, ¿no? O sea, él pensaba que lo que... Yo no sé, esto es algo que es muy importante. Esa es una hermenéutica psicologista que no está mal, pero que es muy difícil hablar del pensamiento de una persona. Incluso hay muchos libros que hablan, ¿no? El pensamiento del apóstol Pablo. Bueno, pero uno no puede conocer el pensamiento, ¿no? Y las exégetas y los investigadores actuales no hablan de esa manera, sino que dicen lo que podemos conocer a través de un escrito. Imagínate que recopilan escritos tuyos y dicen el pensamiento de Juan José Barreda. No, para, yo soy mucho más que los 3 o 4 libros que escribí. Y además, que posiblemente incluso los libros que escriba hablen muy poco de mí, sino que hablan más de lo que yo pensaba con relación a algunas cosas. Entonces, estas generalizaciones son más hermenéuticas actuales. Sin embargo, la pregunta totalmente legítima de Rubén me parece importante, porque en líneas generales, por lo que se puede percibir por los diferentes textos de la antigüedad y de la región, se trataba de un pensamiento concreto, de un pensamiento en el que se creía que Dios intervenía. Ahora vamos a ver unas vistas de esto en el PowerPoint, donde voy a señalar algunas diferencias, justamente a las que solicita que mencione Rubén, en la que se pensaba, además, que ante la confianza en el narrador, es algo que nosotros hoy no tenemos, ¿eh? ¿Por qué? Porque tenemos libros, y nosotros hoy muchas veces tenemos más confianza en el libro que en la data, que en aquel que compone el libro o las fuentes que utiliza el escrito. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, cuando leemos un libro, investigamos de dónde es el autor, qué universidad estudió, qué personas aportan para ellos? Bueno, cuando leemos el Deuteronomista, no nos hacemos tampoco esa pregunta. Y es curioso porque el Deuteronomista muchas veces lo dice. Él sí se preocupa en decirlo. Y dice, esto está en los libros, en los anales o en las crónicas de Salomón. Esto está en las crónicas de los reyes. Citan, se preocupan porque la gente que los va a leer sepan que esto no lo han inventado de la nada, sino que están tomándolo en base a una tradición que ellos ya han recibido y que aparentemente había sido aceptada por otros como una fuente de fidelidad. Eso es uno. Y otro, el criterio que les digo es de la antigüedad. Es decir, si lo dice una persona mayor con prestigio en el pueblo, debe de ser verdad. O puede ser creíble. Esas preocupaciones es muy difícil pensarlo en un mundo diferente. Pero esas preocupaciones inconscientes o conscientes que tenemos, cuando estamos escuchando a una persona y nos preguntamos, ¿de dónde saca esta formación? ¿Cómo sabe él lo que dice saber? No la tenía el hombre en la antigüedad. Lo digo de otra manera, no lo tienen muchos hermanos en la iglesia que porque una persona al frente dice que es ungida, te dice todas las cosas y la gente dice sí, y va y hace eso. Y no cuestiona, no analiza y obedece nada más. Tienen algunos links esa forma de pensar con los de la antigüedad precientífica, ¿no? Entonces, sin caer en el fanatismo del científico, ateo o vamos a decirlo así, positivista, que tampoco es el demonio, pero digo, y tampoco en un pensamiento a veces mágico. Bueno, continúo mostrándoles esto que preparé para ustedes con relación a la historia del Deuteronomista. ¿Les parece? ¿Está bueno? ¿Vamos bien con estos contenidos o ya se fueron de la clase y no me di cuenta, no me enteré? ¿Vamos bien? ¿Estamos más o menos? ¿Esto aporta, estas cosas aportan? Bueno. Eso es lo bueno de tener un doctorado. Uno puede cambiar de repertorio enseguida y más o menos inventar. Para eso, pues más o menos, tampoco todo. Bueno,
Martin Knopf, en 1946, es un investigador, va a presentar una hipótesis en la que afirma que no existieron materiales previos a la composición. Es decir, las teorías anteriores decían que habían sido escritos, escritos independientes que luego fueron recopilados, ¿no? Y fueron unidos y tratados así, como una seguidilla de escritos. Pero Martin Knopf va a decir, no, me parece que lo que ha habido eran fragmentos, narraciones breves, que más tarde fueron compuestas por un autor y que formaron los libros de Josué, Jueces, Samuel, Reyes, y él va a incluir inclusive a Crónicas. Entonces acá pareciera lo mismo, pero no, es un dato muy importante y que va a variar. ¿Por qué? Porque Knopf se va a acercar mucho más a una concepción que ahora dentro de un ratito, si me da el tiempo, le voy a explicar, de cómo se componía en la antigüedad, cómo se escribía en la antigüedad, porque y las diferencias que hay entre hablar de autor, compositor, narrador, redactor, que son términos que a veces se usan indistintamente, pero que tienen significados muy, muy diferentes. Y que hay veces, para evitarnos algún dolor de cabeza y simplificar la cosa, decimos, bueno, la Biblia es palabra de Dios. Listo, se acabó. ¿Qué importa dónde se fue escrito? Ni nada. Dios lo dice, y así nos evitamos estudiar el diplomado en ciencias bíblicas aquí en las sociedades. Pero no debería de ser así. Bueno, entonces él va a decir que hay fragmentos o versos reelaborados por el deuteronomista, que ya habían composiciones pequeñas, pero eran muy pequeñas, historias. No va a decir todavía historias orales, pero posiblemente ya se puede pensar en ello, eso después vamos a mencionarlo, que luego un autor hace un enorme trabajo de compilación y junta en estos enormes escritos, extensos escritos, que conocemos como los del deuteronomista. Fragmentos originales del deuteronomista, es decir, estos escritos, ¿cómo fueron compuestos? Por la recopilación y la reelaboración de textos antes existentes. Luego, suman algunos fragmentos o escritos del mismo autor, que escribe cosas él mismo, y esto lo voy a decir en masculino, porque ese es un dato no menor y que hay que tomar en cuenta, porque hay que tratar de construir esa imagen también, como si las mujeres no contaban historias y no sabían reproducir las historias. Siempre se habla en masculino. Y el tercer punto es fragmentos añadidos después que el autor terminó su obra. Entonces, básicamente en estos tres momentos se recopilan los fragmentos ya existentes en diferentes partes, sobre todo en el norte de Israel, que sería propiamente Israel y no Judá. Luego el deuteronomista recopila esto y añade otras partes, ya comenzando a construir los escritos, ¿no? Y luego, después de su tiempo, de esta primera composición, van a venir otros que van a formar parte, sería de la escuela deuteronomista, u otras personas influidos por el pensamiento deuteronomista, que van a retocar algunas secciones, actualizarlas, conforme era el uso de los textos sagrados en la antigüedad, porque era muy común. En la Biblia hay continuas reinterpretaciones de un texto, actualizaciones, dentro de los mismos textos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el Deuteronomio, que es una reactualización, de otros textos del Antiguo Testamento existente, o profetas que retocan algunas enseñanzas deuteronomistas. Entonces, la obra no es producto de una escuela, va a decir Martin Knopf, sino de un autor. Y acá esto le va a romper la cabeza mucho. Dice, ¿cómo es esto? Porque yo cuando leo el texto noto diferentes estilos de narración, noto incluso algunas cosas que parecen repetirse, duplicarse, algunas cosas que se dicen de una manera y después aparecen de otra. Dicen, no, pero el autor fue uno solo, aparentemente, que hace este gran trabajo, y los argumentos que él va a presentar son diversos y sumamente técnicos, como para poder explicarlos, porque a mí inclusive me cuesta entenderlos del todo. La obra, como dice él, no va a ser producto de una escuela o de un grupo de deuteronomistas, de seguidores, de la perspectiva del libro de Deuteronomio, que tiene sus diferencias con otros escritos, o sus énfasis, digamos, que lo va a mencionar el profesor la próxima semana, el contenido que tiene, sino que de un solo autor. Y el autor que escribió, lo escribe en tiempos del exilio, pero no lo escribe en Babilonia, porque se decía que este escrito, que decían que había sido escrito, dominantemente se pensaba que había sido escrito durante el exilio babilónico, cuando el pueblo de Israel se está replanteando, entre otras cosas, por qué Dios ha permitido que Israel
sufra tremendo desastre. ¿Cuál es la razón por la que Dios permitió que pueblos de diferentes procedencias y finalmente Babilonia misma, los babilonios, vengan y destruyan de esa manera Israel, destruyan el templo, destruyan la ciudad, exilien a las autoridades, a los líderes del pueblo, a los reyes que habían sido elegidos por Dios, y a sus familiares, ¿no? Y los lleven a sufrir, ¿no?, lo que es el exilio? Si Dios era un Dios del pacto, si había una alianza, si había una promesa, ¿por qué Dios permite esto? Como ustedes verán, la literatura deuteronomista, y no me quiero adelantar a los otros contenidos, influye muchísimo luego en los profetas, en varios de los profetas, Jeremías, se ve, Oseas, en la teología intertestamentaria, por lo menos en los escritos de Qumran, es altamente presente. El libro de Deuteronomio, ya no tanto estos escritos, pero el libro de Deuteronomio es uno de los que se encuentran más copias en los escritos de Qumran. La teología del Deuteronomio es de la fidelidad al único Dios, del cumplimiento de la alianza por parte de Dios, de la promesa y otras cosas, del castigo, si pecas te castigan. Esas miradas que hay así tan potentes en la literatura deuteronomista y en el Deuteronomio están presentes en ellos, y en algunas partes del Nuevo Testamento también, en el que se cita muchísimo. Entonces, una de las virtudes que tiene esto es que es un primer intento, va a decir Martin Dodd, es que este escrito ya es un intento de una historiografía un poco más seria, va a decir, aunque yo preferiría decir más documentada y analítica de la historia de Israel. Entonces ya no es que un tipo se pare y dice, había una vez un hombre grandote, casi de 3 metros, que se va a enfrentar, que venía e insultaba al pueblo de Israel, y un jovencito pequeño, que lo llamaron David, fue y se enfrentó, y con una onda le pega justamente en la cabeza ahí adelante, y lo mata. Y Dios lo guió la piedra se iba para otro lado, pero después se la desvió Dios, y ¡pum!, para que le pegue justo ahí donde tenía que pegarle, para que el gigante muera. Y después, como acto divino y de justicia, viene y le corta la cabeza, ¿no? Se la separa del cuerpo para humillarlo más todavía y asustar a los enemigos al fin de que Israel. No, esta historia apunta ya en base a documentación, por lo que acabo de mencionar hace un ratito, y trata de reconstruir de forma sistemática y organizada, digamos, un poco mejor, la historia del pueblo, ¿no?, de Israel. No sin una orientación teológica, que miraremos ahora un ratito. Es el primer intento historiográfico, ya lo mencioné, según Nott, ¿no?, según este investigador, que parece estar acertado en varias formas, aunque no del todo. Ahora vamos a ver las críticas que hay a él. Y el libro comentaba con el Deuteronomio como una introducción, se ve que se autocorrigió, PowerPoint tiene ese problema, perdónenme, son autocorrecciones. Tengo que sacar esa orden. El libro contaba, debía decir ahí, con el Deuteronomio como introducción, eso va a decir Nott, histórico-teológica, que más tarde fue separado y unido al Pentateuco. Entonces, ¿qué va a decir Martin Nott? Que el Deuteronomio no fue escrito unido al resto de los libros que vamos a llamar posteriormente Tanaj. O ya usé el término porque vi que lo usó el profesor la semana pasada, ¿no? Torá, Nevi'im, Ketuvim. Sino, fue escrito de forma independiente a la Torá, perdón, dije a la Torá. Fue escrito de forma independiente, más bien era el Deuteronomio, era la introducción a estos libros, y estos libros estaban todos juntos. Y luego, posteriormente, recién separaron el Deuteronomio, lo unieron al Pentateuco, a lo que sería después Pentateuco, 5 libros, ¿no? Y estos otros libros los dejaron por separado. ¿Me expresé bien o confundí más que ayudar? Lo que dice Martin Nott es que Deuteronomio fue compuesto aparentemente de forma unida a Jueces, Jueces, Reyes, primero de Samuel y Reyes. Y que solamente después, tiempo posterior, en su reorganización, fue separado el Deuteronomio para unirlo a Génesis, Éxodo, Levítico y Números, y formar el Pentateuco, ¿no? Y en vista a sus contenidos, a la similitud de sus contenidos y a la reinterpretación de sus contenidos, y se dejó ahí como un cuerpo,
y se dejó como un cuerpo diferente a los profetas anteriores, que, a los que se llamó profetas anteriores, que son de Jueces en adelante. Entendamos eso, esa vinculación entre Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomios, como Pentateuco, o como, ¿no?, Torá, bueno, Torá, como Pentateuco, voy a decirlo mejor, es arbitraria. Cuando digo arbitraria no digo que sea falsa, lo que digo es que es como la de los evangelios. No es que los evangelios fueron escritos en ese orden, ni que fueron escritos uno para estar al lado del otro. Luego la organización de los escritos fue tarea posterior de diferentes iglesias y hay diversas organizaciones. El orden de los escritos es diverso, ¿no? Esto yo creo que ya lo saben, ¿no es cierto? Entonces estoy redundando, pero lo digo nada más. Y esa organización no es neutral, es teológica. Ya hay una interpretación teológica en esa forma de organizar. Bueno, varios investigadores reaccionaron y acá nos encontramos con que algunos reconocen que sí, hay secciones que reflejan ser más que historias fragmentarias, es decir, no fueron historias chiquititas, sino que fueron historias grandes, ya son composiciones grandes que reflejan toda una reflexión teológica. ¿Qué diferencia una cosa y la otra? Y es que si hablamos de fragmentos, podemos pensar que, por ejemplo, era un grupo, una tribu, un clan, una persona que había escrito algo pequeño, una historia pequeña. Pero cuando pensamos en secciones más grandes, con todo lo que significaba la escritura en la antigüedad, podemos pensar también que no solamente se compuso como escritos grandes, que luego fueron recopilados todos, sino que se trataba de creencias en ciertas regiones, en ciertos grupos que se seguían, ciertas miradas teológicas también. Entonces, es decir, pensar, y luego, es difícil pensar en un solo autor, y esto va para el Pentateuco también, en tanto que recopilador de tanta información cronológicamente distante. Vamos a pensar todo el periodo de la historia que cubre Josué hasta segunda de Reyes. Pensemos esto en los siglos 7, 6, 5, 4 antes de Cristo. Nosotros hoy tenemos internet, tenemos bibliotecas, tenemos universidades, tenemos libros, miles, cientos de miles de libros, videos. La recopilación hoy es un trabajo, sigue siendo exhausto, sigue siendo cansador porque ahora tenemos sobredosis de información. Pero es posible, pero piénselo para una persona de esa época, con los recursos de aquella época, y después un dato que es muy importante. La gente en la antigüedad no escribía. La gente en la antigüedad no escribía, y en esa antigüedad no se escribía, no les interesaba escribir, no es que no escribían porque eran analfabetos en el sentido peyorativo del término, no, eran analfabetos porque no les importaba escribir. Lo que importaba era la tradición oral. La memoria, ¿sí? La memoria de los pueblos estaba en la gente. Y por eso la valoración tan grande que hay de los ancianos y de las ancianas, que por vida, que por hecho de haber vivido mucho, tenían más posibilidades de conocer más historias, pero también toda una responsabilidad educativa, religiosa, política, social, de transmisión de las tradiciones, de las enseñanzas. Yo tengo un solo libro en mi biblioteca de este libro, ¿no? Yo tengo uno solo. No tengo que comprarme 20. Si formo parte de una universidad y este libro es importante, posiblemente muchos alumnos lo requieran y entonces lo que hace la biblioteca es comprar varias copias del mismo libro. No muchas tampoco. Están las fotocopias. Pero en la antigüedad se necesitaban decenas, cientos o miles de ancianos y de ancianas que transmitieran las tradiciones antiguas. Y entonces, ¿qué quiero decir con esto? Las tradiciones se enseñaban de forma oral y se transmitían de generación en generación y era tanto lineal, vertical, como horizontal, muy extendido. Muchas personas estaban involucradas en la transmisión de las historias. Y esto hacía indispensable el contacto humano. Yo jamás he estado bueno, sí, una vez fui a una conferencia, lo saludé, como siempre, me tomé una foto, pero no sé más nada de José Luis Sicre. Mercedes Navarro sí la conozco, y acá hay unos más que escriben este libro, pero también, hola, chao, online y listo.
Pero en la antigüedad vos tenías que conocer al narrador, pasaba tiempo con vos, era parte de tu tribu, era tu abuelo, era el anciano, era uno de los ancianos del pueblo. Y entonces el proceso de transmitir las historias tenían dinámicas que incluían, por ejemplo, lo dialogal. Y este es un elemento que es sumamente importante y que va a potenciar Noth cuando va a hablar de fragmentos. Porque va a decir, lo que pasa es que estas historias circulaban no en un solo pueblo. No es que una persona se sentó y dice, bueno, che, hoy voy a escribir Josué, estoy con ganas de escribir, amanecí inspirado. Bueno, ¿con qué empiezo? Bueno, que José era el seguidor de y comienza así, y... No, eso no sucedió así, no pasaba así. Y lo que va a decir Noth es, estas historias circulaban en los pueblos, de diferentes lugares, en escuelas, en grupos, no necesariamente en escuelas, han habido escuelas de pensamiento. ¿Qué se refiere por escuela? Es una agrupación, más o menos así, o una línea de pensamiento compartido por varias personas que conservan una forma de pensar determinada. Pero Noth, al hablar de fragmentos y todo, y esto para América Latina nos sirve muchísimo, lo que va a traer consigo es que lo que va a enriquecer es que nos va a permitir imaginar de una forma mucho más fiel y enriquecedora que la transmisión y la composición de la palabra de Dios no bajó de arriba, así, ¡pum!, en la cabeza de un tipo que de repente mecánicamente comienza a escribir, mientras tomaba el té, mientras veía la televisión, la mano le seguía funcionando y él seguía escribiendo, o esas miradas mecanicistas que hay a veces, o de la composición del texto sagrado, ¿no? De Dios obrando en un solo sujeto, porque eso es bien propio de algunos tipos de liderazgo, que creen que Dios inspira a una sola persona y a esa persona y el resto tiene que escucharlo. Entonces, cuando imaginan la inspiración de la Biblia, la imaginan de la misma manera. Dios le inspiró a uno, y ese uno era el capanga, el capo, el máximo, el jefe, el ungido, el triple ungido, el noveno ungido, y ese escribía todo. Y a lo demás tenían solamente que obedecer. Esas miradas verticalistas, vieron, que tenemos de la historia y que tenemos de la teología, nosotros, contemporáneos, la transmitimos, ¡fum!, la metemos al texto. Pero nos va a decir, la evidencia que yo encuentro en el texto es que esto era fragmentario, por las diferencias que hay a veces en los estilos, en el lenguaje, en la terminología, en los datos geográficos. Y entonces parece que esta revelación, que luego se tiene todo en un solo historia deuteronomista, procede más bien de una diversidad de lugares y de personas. Dios así habló. Y así se fue comunicando, si lo queremos mirar teológicamente. No voy a entrar en ese baile. Me salgo de ahí porque ya estoy entrando. Entonces, sin embargo, lo que va a proponer Noth es que un solo autor recopila todo, y ahora los investigadores van a criticar y dicen, es difícil pensar que un solo investigador haya tenido la posibilidad de juntar tanto, de recopilar tanto, por un lado. Y por otro lado, porque también hay diferentes materiales que reflejan más bien varias manos. No necesariamente una detrás de la otra, sino quizás comunitariamente. Que hayan habido, que esto sea una composición de un grupo de personas o de muchas personas. Entonces se piensa que hubo en realidad una combinación de fuentes, algunas fragmentarias, es cierto, pero algunas también más extensas, con diferentes perspectivas teológicas. En algunas dicen, y los reyes reinaron bien. Otros dicen, y estos reyes hicieron bien las cosas, pero permitieron los altares y que exista todavía y no terminaron con todos. Y otros van a decir, no, los reyes fueron un desastre, la monarquía fue un desastre. Y Dios le va a decir a Samuel, no te han rechazado a vos, Samuel, me han rechazado a mí, la monarquía es un error. Los reyes van a vivir de la gente, los van a explotar, le van a sacar sus tierras, van a abusar de sus mujeres, y es lo que la historia deuteronomista de alguna manera presenta. Es curioso, ¿no? Porque la historia deuteronomista tiene una perspectiva, creería yo, bastante negativa de la monarquía y de los reyes, y sin embargo hoy, en tiempos neotestamentarios y cristianos, muchas personas toman como imagen a los reyes para definir sus ministerios pastorales. Y hablan de ungido de Jehová, y hablan de terminologías de territorios, y hablan de terminologías que curiosamente el deuteronomista va a rechazarlo, ¿no? Entonces, las fuentes fueron preexílicas y posexílicas.
que buscan que explicar desde el pasado la razón de la situación actual de Israel. ¿Por qué nos está sucediendo esto? Entonces van al pasado, la historia, y hacen una lectura de la historia tratando de comprender el presente y el futuro. Entonces, no es una historia neutral, no es una escritura positivista, no, esto sucedió así y yo no tengo nada que ver, yo estoy contando las cosas como pasaron. No, no, hay una construcción intencionada. Ahora, acá quiero mencionar algo que se mencionó hace un rato y me parece muy importante tenerlo presente. Que un escrito sea teológico no le quita valor historiográfico, y esto para los que entienden más o menos. O sea, que algo sea un escrito de fe, desde la perspectiva de la fe, no le quita valor histórico, y no significa que sea mentira. Lo que pasa es que el concepto de verdad no tenemos que hacerlo, asimilarlo al concepto científico de algo, de lo que es la historia o de lo que es una cierta historiografía, una cierta mirada historiográfica. Entonces, esto es algo que es muy importante. Que un escrito sea teológico, si es teológicamente saludable, va a presuponer, la historia y cierta lectura de la historia con sentido, con data, con fuentes, que corroboren lo que se afirme, o por lo menos que no lo contradiga, ¿no? Y acá, entonces, me parece que un dato muy importante a tener en cuenta. Bueno, yo quería que hagamos una lectura, pero ¿sabe qué vamos a hacer? Lo vamos a dejar para la otra semana. Les voy a pedir, les voy a dejar más bien a ustedes que lo lean, luego como tarea, si gustan, y luego lo puedan comentar en los foros. Bueno, con respecto a la finalidad de la obra, ¿para qué se escribe Deuteronomio? Perdón, ¿para qué se escribe la historia deuteronomista? ¿Qué enseña? Ya he adelantado un poco. Martin Knopf, particularmente, va a afirmar que tiene como fin narrar la historia de Israel desde sus orígenes y acá cito textualmente, y el reconocimiento de que Dios ha actuado palpablemente en esta historia. Es decir, Dios siempre trató de comunicarse con Israel, lo ayudó a los jueces. Cuando le pidieron libertad, le pidieron que Dios traiga un juez, trajo un juez. Cuando pidieron que los ayude en batallas que eran difíciles de vencer, los ayudó. Cuando les pidió libertad de los ejércitos de reinos más poderosos, los bendijo y los ayudó. Cuando pidió reyes el pueblo de Israel, él no estaba de acuerdo y al final dijo, bueno, dale, te voy a dar un rey. Y se organizaron política, social y religiosamente, porque esto también, los reyes marcaron, señalaron la forma como Israel iba a vivir la fe, y entonces después van a centrar en el sur, ¿en dónde van a centrar el centro de la adoración? ¿Quién me contesta eso? ¿Y quién lo hace? ¿Quién toma esa decisión de centrar la adoración en un solo lugar? ¿Se acuerdan? ¿Alguien me contesta? De los dos que están con cámara, los demás se fueron a almorzar. Con cámara encendida. Sí, diga, Gisela, abra nomás el micrófono. Pero con micrófono encendido. Sí, esta reformación ahí centrar el culto en Jerusalén. Ajá. David, ¿verdad? Pues se Creo. cortó esa partecita. Exactamente, un rey. ¿No? David, un rey que va a concentrar toda la adoración en Jerusalén. Y luego, posteriormente, al hablar de la fidelidad a Yahvé y al centro, se van a comenzar a tirar abajo todos los otros centros de adoración. Ahora, fíjense, Martin nos dice entonces, uno de los objetivos del deuteronomista es el reconocimiento de que Dios ha actuado palpablemente en esta historia. No se puede negar ese hecho. Y la otra parte viene. Al responder con exhortaciones y castigos a las deficiencias constantes y crecientes que tenía el pueblo. Acá not es negativo, ¿vieron? Y el Dios que él encuentra en la literatura deuteronomista es un Dios castigador. Un Dios que todo el tiempo está llamándoles la atención, que les manda plagas y guerras y ejércitos que los derrotan. Ellos vuelven y se preguntan y le dicen, ¿por qué hemos perdido, Dios? ¿Qué hemos hecho? ¿No? En el libro de Josué le dice, no tomarás ningún ídolo ni nada. Cuando una persona, miren, esa es una teología, no es todas las teologías del Antiguo Testamento, no todas enseñan lo mismo. Pero en el deuteronomista nos vamos a encontrar con esta forma de componer y con esta línea de seleccionar escritos y de darle una interpretación a los escritos. Una sola persona guarda los ídolos, los esconde bajo la carpa y todo el pueblo sufre. Todos sufren. ¿Es justo eso? Bueno, según el deuteronomista,
es la forma como hay que tratar. Todos tenemos que estar vinculados, nadie debe de fallar. Entonces, al responder a las exhortaciones y al no responder correctamente a las exhortaciones y castigos, entonces finalmente Israel termina con su destrucción, ¿no? Y así ve Not la finalidad de la obra. Gerhard von Rath es un especialista en Antiguo Testamento también y que trabaja también un libro sobre el deuteronomista, va a decir que el libro más bien habla también es esperanzador, es decir, habla del castigo que va a traer Dios por causa del pecado del pueblo de Israel y le habla a un castigo comunitario, de acuerdo a la forma de concebir también la sociedad y las relaciones. No es personal o individual como lo tenemos en la actualidad, pero dice que también es esperanzador porque el libro termina con la liberación del rey Jeconías, en la que tras su arrepentimiento y la búsqueda de Dios hay libertad. Y que detrás de las exhortaciones y de la muestra de los castigos que reciben los reyes y el pueblo cuando se aparta de Dios, lo que hay es una cierta búsqueda de que el lector entienda de que si ellos en la actualidad no se arrepienten, van a vivir lo mismo, pero si se arrepienten y si buscan a Dios, serán liberados y serán vivificados. Y si está pensándose en el exilio como el tiempo de composición, entonces volverán. Entonces, advertimos en el texto secciones que bien pueden ser producto de relatos testimoniales transmitidos por escrito o de forma oral con el correr del tiempo y de diferentes procedencias, aunque vinculados por una línea de pensamiento que es el deuteronomista. Secciones que podrían ser recreaciones de los autores, algunas ideas teológicas que están claramente marcadas en el relato, ¿no? La alianza es un tema sumamente importante en el deuteronomista, ¿no? Hemos hecho un pacto con Dios. Si nosotros cumplimos nuestra parte, Dios cumplirá la suya. Si nosotros no hacemos lo nuestro, Dios no necesariamente cumplirá la parte suya. Entonces cumplamos, seamos fieles a Dios, guardemos sus preceptos, cumplamos con esta alianza que ha hecho porque nos ama, porque es único, porque está con nosotros, porque somos su pueblo. Y entonces él, al hacer esto, nosotros tendremos la libertad y la vida que él nos había prometido, que habíamos acordado tener. Eso entre otras cosas, ¿no? Después, bueno, nada, les iba a comentar con relación a un trabajo que íbamos a trabajar ahora, pero que no vamos a hacer a tiempo de hacerlo. Pasamos a un último momento de preguntas, que nos quedan 10 minutos, o de comentarios, y ahí nos vamos quedando. Yo sé que les quedan muchas cosas pendientes, quédense tranquilos que son 8 clases, ¿viste? La segunda recién. Si les ha provocado muchas preguntas, está bueno. Hagan las lecturas que necesitan hacer esta semana, las que el profesor Abiud les dejó antes también. Vuelvan a ver el video, se los recomiendo también. Buscar algunos autores, como les dije, en redes sociales y en otros espacios. Vamos a buscar formas de acercarles otra literatura. Voy a charlar con Leticia para que ella me ayude a buscar mejores maneras de acercárselas. No todos han escrito sobre esto y son pocos los autores que tenemos en castellano, así que no podemos usar una enorme diversidad. Les voy a recomendar algunos escritos. Yo creo que ustedes ya han leído que es el Comentario Bíblico Latinoamericano. Ya lo han escuchado, ¿no? Que son 3 tomos. Es una recomendación que tiene una buena introducción sobre el deuteronomista. Después hay otro escrito que está acá. Bueno, la Biblia, ¿cómo se llama el libro Descubriendo la Biblia, ya creo que lo tienen todos ustedes. Sin embargo, no toca este tema, así que no es que no lo recomiendo porque sea malo o no sea excelente, pero no toma estos temas. Y después otro comentario, uno evangélico protestante que se compuso hace unos años, tiene muchos años, pero recién salió hace unos años antes de la pandemia, que es el Comentario Bíblico Contemporáneo. Ahí escribí yo el comentario al libro de Daniel, pero el que escribe al libro de Deuteronomio es un conocido por muchos de nosotros. Así que bueno, les recomiendo que lo tengan presente, y luego Josué y otros también los va a componer la misma persona. Después están, bueno, los escritos de Sicre que les mencioné. Este es uno viejo ya, pero que es una introducción. Este tiene un material muy interesante que voy a tratar de que lo puedan acceder. Es Introducción al Antiguo Testamento de José Luis Sicre, en el que narra de una forma
usa un estilo narrativo para introducir a la historia deuteronomista, y este de acá que ya les comenté, que es historia y narrativa, que es, este sí que es caro, de Verbo Divino, y salió hace unos años, recién, es más fresco, está muy bueno, pero es caro. Y este comentario bíblico también es caro. Este de acá no, este de acá es sumamente barato para lo que significa. Si alguno lo quiere tener ahí, se los recomiendo. Varios profesores que de acá de los cursos de sociedades bíblicas escribimos en ese comentario, así que nos van a encontrar ahí en diferentes libros. Este libro de Deuteronomio, el comentario de Deuteronomio, lo escribió un amigo, se llama Milton Acosta, que deben de conocerlo, colombiano él. Bueno, vamos a algunas preguntas entonces, que nos quedan 7 minutos. Wessner, de Ecuador. Javier, solamente con la cámara encendida, esa es la consigna que di al principio, así que para las preguntas solo con cámara encendida. Profesor, buenas tardes. Me gusta escuchar esa enseñanza muy buena. Mi pregunta es en el aspecto positivista que usted mencionaba. La cuestión es que termina diciendo que Martín no, como que le gusta el aspecto de castigos y condiciones que pone Dios, pero solamente acepta lo positivo. Ahora, de acuerdo a lo que yo he leído en la Biblia, digamos, particularmente en los libros históricos, al menos los que estamos estudiando ahora, yo veo que hay personajes ahí que no se esconden sus errores y todo su fracaso. Por ejemplo, Josué con los Gabonitas, el caso de Elí, David, Salomón, todos ellos están mencionados con el aspecto de los errores, las fallas que cometieron. Entonces, mi pregunta sería, ¿el punto de vista positivista o es del que hizo la tesis deuteronomista, de nosotros los que interpretamos actualmente aquello para enseñarlo a las iglesias, como se dijo antes, solo mirando la actitud positiva, o simplemente que el autor, en este caso el que reescribió la historia, o quien sea aquel que fue, algunos dicen que fue Esdras, entonces le dio un enfoque personal por encima de la inspiración de lo que dice la Biblia, que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, ¿desde dónde sale el punto positivista cuando vemos que la mayoría de los personajes bíblicos están narrados con todos y sus errores, lo que cometieron? Entonces yo no, o sea, quiero entender un poquito eso ahí, por favor, ayúdeme, profesor. Gracias. Mira, el positivismo no significa ser positivo. Ese es un término. Positivismo no es que sean positivos, o sea, que sean buenos o malos. El positivismo es un término que se utiliza para describir esto. Es las posibilidades. Es positivo, ¿por qué? Porque dice que científicamente hablando, humanamente hablando, sí es posible llegar a un conocimiento pleno de algo a través de la recopilación de experiencias, de datos, de información y llegar a tener no solamente un conocimiento pleno, sino que en algunos casos se ha llegado a decir absoluto, total. Pero eso ya es otra mirada quizás. Pero sí el positivismo en el sentido de que es positivo, ¿por qué? Porque no es que dice, no se puede conocer, el ser humano no conoce, el ser humano solamente tiene sombras de la realidad y cosas así. No, o sea, no tiene que ver nada con que hayan acciones buenas o malas, positivas o negativas, no tiene que ver con la moral, con la ética. Esto no es una cuestión... Ahora, lo que decía en la introducción, y ahora después ustedes pueden volver a ver en los apuntes, en el PowerPoint que se va a subir al aula ahora, es que los investigadores, la mirada positivista es más bien más reciente. No fue escrita así la Biblia. Es más reciente. Y el problema que hay es que lo que hacemos es que cuando leemos la Biblia, la miramos con anteojos positivistas. Y donde no hay cosas, las metemos y le damos un carácter que el texto bíblico en sí mismo no propone. Por ejemplo, que algunos de los datos o de las historias que se cuentan sean únicas o totales y que respondan todos como resultado o producto de un análisis científico de las experiencias o de las situaciones que se vivieron.
Lo que yo les recomiendo, ya que esto se menciona, es que ustedes, si no tienen literatura escrita, puedan googlear alguna fuente buena. Por lo general, y yo que estoy metido en tecnologías educativas, Wikipedia tiene buenas cosas y tiene una buena definición de positivismo, y lo pueden buscar ahí y ampliar un poquito más y seguramente mejor de lo que yo les he dicho. Solamente que lo mencionaba en términos de que ni en la actualidad se puede conocer plenamente algo en base solamente a la experiencia, y siempre hay que dejar puertas abiertas a otras opiniones y a las y convivir y coexistir con la realidad de que estamos posiblemente, muy probablemente, estamos equivocados en varios aspectos de las cosas en las que creemos. Entonces, y esto para la fe es sumamente importante, porque nos hace humildes ante la opinión de otros, sobre todo los que piensan diferente, ¿no? Y además, no solamente humildes, sino que nos hacen voluntariosos y deseosos de escuchar otras opiniones y otros puntos de vista, y no aceptar autoritarismos que nos dice que nos cierran las puertas de la vista de otros. Y todo lo que dijiste del texto que cuenta cosas negativas, positivas, es cierto, es tal cual, justamente. Pero no me refería a eso, sino me refería a la filosofía con la que se lee la historia. ¿Alguien más? Sí, Javier. Javier Víctor F. Barletti T. Sí, profesor, gracias. Lo que quería comentar era que si Dios en un momento creó al hombre, le dio como gobernador de su creación y le dio muchos alimentos, vivienda y que viva, le fue formando, que fuera conociendo su ley, su norma. Y era voluntario, pero dijo, estas cosas no puedes hacer. Abraham le creyó a Dios y se le fue contado por justicia porque lo aceptó como único Dios verdadero. Ya no es un Dios regional, un Dios de la zona o de la geografía, es un Dios verdadero y es un solo Dios. Y así, con esas normas, el hombre viene a ser probado constantemente, porque Dios es un ser perfecto, que no tiene errores, y busca que el hombre también sea igual, que se asemeje a su manera, a la forma de ser. Poco a poco lo va educando y lo va probando, porque el hombre acepta. El hombre, si no busca a Dios, no es probado. Yo pido ser probado, por ejemplo, porque quiero acercarme a Dios y evitar los errores que cometo. De esa manera, en el Deuteronomio, el hombre recibe todo lo que Dios ha hecho por él, y ¿cómo le cree el hombre? Obedeciéndole, siguiéndole. Por eso en la ley de Dios conocemos nuestra vida y futuro. Y todo eso llega a un final, con lo que dice en el Tesalonicenses, el libro 1, capítulo 3, en la venida del Señor, en la parte que dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hemos quedado, seremos levantados juntamente con ellos en las nubes para recibir a en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Todo eso que pasa, vive el hombre ahora, y que tiene el cronomio, la ley, se va a resumir en el futuro, en un tiempo que quizás es cercano, que seamos levantados de las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor y seamos transformados a semejante. Bueno, gracias. Gracias, Javier, por tu opinión. Yo discrepo, pero está bien, todo es opinable. Sí, Anita. No, estás con el micrófono apagado. Ahora sí. Pastor, mire, realmente a veces cuando vemos la historia, como que de repente somos legalistas porque nosotros creemos que tenemos nuestra verdad, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿con qué ojos nosotros debemos de ver todas estas enseñanzas que está en la historia deuteronomista? Porque nosotros a veces creemos nuestra verdad, decimos, esta es mi verdad y así debe de ser y así tiene que ser, ¿no? Entonces, bueno, te agradezco la pregunta, porque ya nos hemos excedido el tiempo, me quedan, ya pensé que era hasta las 11 y era hasta las 10:55, les pido disculpas. Eso es hermenéutica, Anita, y eso quizás creo que lo van a tratar mejor la próxima semana con Abiud. Así que acá era ver un poco la historia de la composición del escrito. Wilson, lo dejamos para otra oportunidad, si puede ser, no te ofendas, pero ya ahora va a haber otro momento y entonces debo de dejar ahí el momento de preguntas. Ustedes tienen un foro
en esta semana donde pueden hacer preguntas, háganlas, y esta es la consigna. Si las preguntas van en torno al tema que hemos tratado hoy, las respondo. Las que no, las que vayan por otros temas, y aunque no digo que tengan que pensar o tengan que tener el punto de vista que yo tengo, me refiero a la temática, lamentablemente no los voy a poder responder. Piensen que son 100 y algo de estudiantes, y aparte nos iríamos por la tangente y por otros cursos. Entonces, si están relacionados a los contenidos de la clase de hoy, bienvenidos, y haré todo el esfuerzo por contestarlos en esta semana o en la siguiente, pero contestaré todo. Algunas preguntas que se repitan, seguramente les voy a poner, vean la respuesta de un compañero arriba, así que no solamente busquen sus preguntas, sino que lean las preguntas de los demás compañeros, que quizás que cuando van a hacer sus preguntas, ya otros las hizo y ya se les respondió también. Aprovechemos el estudio comunitario. Así que bueno, gracias a todas y a todos por este tiempo. Esto ha sido una cosita así chiquita, vamos a seguir. Van a seguir con el profesor Abiud, que es un buen conocedor de todo este tema. Así que, y con nosotros y conmigo, nos vemos dentro de 2-3 semanas. O sea, 2 semanas con Abiud, y en la tercera arrancan conmigo, y ahí vamos a tomar más los estudios de los reyes. Les mando un fuerte abrazo, que Dios les bendiga, y gracias. Gracias, Leticia, por este tiempo también.